En la cresta del monte Vernisa y los alrededores de la Peña Rocha, los íberos en el siglo III a.C. construyeron la base de lo que más tarde se convertiría en un magnífico castillo fortificado, donde cuenta la leyenda que la mujer del general cartaginés Aníbal tuvo a su hijo en el año 218 a.C. Su especial ubicación y disposición topográfica hicieron que en los años venideros las diferentes culturas que gobernaron y poseyeron estas tierras lo fueran ampliando y engrandeciendo, extendiendo la fortificación hacia poniente, quedando de este modo conformados dos castillos: el castillo menor hacia levante, el más antiguo y primitivo de origen íbero, y el castillo mayor hacia poniente, embellecido y ampliado por árabes y cristianos. Así, esta fortaleza que hoy vamos a visitar ha sido privilegiada espectadora de toda la historia de Sátiva. En época romana permitió controlar la Vía Augusta y fue escenario de las campañas de Aníbal, Escipión y Sertorio. Jugó un papel fundamental en la caída de la dinastía Omeya y la posterior descomposición del Califato de Córdoba. Tras la conquista del rey aragonés Jaime I, se convirtió en la fortaleza más importante que defendía el paso desde Castilla hasta la capital del Reino de Valencia. Más tarde se convertiría en prisión de Estado de la Corona de Aragón. Entre sus muros estuvieron encerrados pretendientes a esta corona y al reino de Mallorca y Nápoles. Así fue pieza clave en todas las guerras y revoluciones, desde el siglo XIV al XIX, donde sufrió el bombardeo de los cañones del ejército de Felipe V durante la Guerra de Sucesión Española y la demolición que causaron las tropas napoleónicas en su huida durante la Guerra de la Independencia. A pesar de diferentes asedios, batallas y revoluciones, el castillo de Sátiva antes capituló, ya que nadie pudo conquistarlo con las armas. Así se le conoce como la fortaleza inexpugnable. Hoy descubriremos sus increíbles historias y leyendas que se esconden tras sus potentes e inquebrantables muros, donde su pasado íbero, romano, árabe y cristiano ha perdurado en el tiempo, dejando un gran legado arquitectónico y cultural. Bienvenidos al castillo de Sátiva. Están invitados a descubrir este lugar mágico y único, uno de los conjuntos fortificados más imponentes e históricos de la península ibérica.